¿Y cómo fue que llegaron a Tizayuca para igual predicando a la familia? Empezó así Sí, como Sí, servicios de familia sí. sí. y a crecer, De el hecho, grupo a crecer. mi abuelo Simón Ujú. donó el terreno para Ya construcción de la sé. iglesia. Y yo me acuerdo que sin siquiera abrir la Biblia, yo me aprendí el Salmo 23 de memoria, porque mi papá, ¿te acuerdas que lo leía cada vez que nos sentábamos a comer? Abría su Biblia en el Salmo 23 y lo Lo repetía, rompí. Pero ¿verdad? hice esta oración. Pero si es ella, de alguna manera poderosa, vas a hacer que nos volvamos a ver sin yo buscarla. Y sucedió, Hoy porque ella, 30, no sé, no cuál 30, hoy 46 años, bueno, 50 años después prácticamente, eh, eh, podemos ir viendo cómo todo se iba conectando, cómo esas pequeñas cositas, una se iba conectando con me la parece otra. que nos conocimos en la iglesia de ustedes. Y ya después entraste al instituto también. Fue de una manera milagrosa también. De que, Puro milagro aquí. sí, sí, de que ella quería irse Es Dios, ¿verdad? ¿a dónde te querías ir? A Durango. A Durango. Estudiar. Ahí a estudiar. Y fue que, aunque ya nos conocíamos y yo ya había renunciado a ella, y después nos volvimos a encontrar. Dios nos volvió a... Entonces, empiezan los servicios ahí en la casa de la hermana Clarita y empiezan a convertirse la gente, familiares y gente de fuera, Sí, ¿verdad? de por ahí. ¿Y cómo fue que llegaron a Tizayuca para igual predicando a la familia? Empezó así Sí, como Sí, servicios de familia sí. sí. y a crecer, De el hecho, grupo a crecer. mi abuelo Simón Ujú. donó el terreno para construcción de la iglesia. Pero empieza todo como predicando a la familia y teniendo Sí, cultos de familia. Ujú, Ujú. ujú, casi toda la familia se convirtió, ujú. si no es que Y toda. milagros también, yo me acuerdo Sí, también de sanidades, milagros. muchos milagros. Ujú. Y entonces, ¿Cuándo vamos tú a- dices, bueno, yo me voy al instituto. Sí, puedo contar cómo fue que. Sí, sí, adelante, ya estamos aquí en la charla, ya está corriendo la grabación. Cuéntame, di. Entonces, cómo es que conectan? ¿Cómo es que se conocen? ¿Dónde? Sí, bueno, eh, nos invitaron o más bien se organizó un culto de jóvenes. ¿Cómo se llama la iglesia? Jerusalén. Jerusalén, Asambleas de Dios, donde asistían Lupita y Patti y su familia. No todos, pero ya Ok, empezaban a asistir. pausa ahí. Entonces, ustedes ya asistían a una iglesia. Sí. Ujú. Ok. Sí. Sí, Sí, ya. mis padres conocieron al Señor, fuimos católicos toda la vida, y unos vecinos, vivíamos en la colonia San Juan de Aragón, una vecina invitó a mi papá y a mi mamá a unos 15 años cristianos, y mis papás fueron solos, y ellos llegaron muy impactados, más mi papá. Y ellos después de eso empezaron a ir a la iglesia ellos solos, después ya con mis hermanos chiquitos, excepto mi hermano Mariano, el mayor, Lupita y yo. O sea, yo tenía en ese tiempo como 11 años, 12 años, y yo no iba con mis papás. Pero también, al igual que Alfredo, a mí me impresionaba ver cuando llegaban contentos, cantando. Mi papá empezó a comprar Biblias, empezó a comprar de esos discos grandes de ese Del material negro, vinil, de de vinil. vinilo.
de cantantes que en ese tiempo, ¿verdad? Carlos Celis y Manuel Bonilla. Y yo me acuerdo que sin siquiera abrir la Biblia, yo me aprendí el Salmo 23 de memoria, porque mi papá, ¿te acuerdas? Que lo leía cada vez que nos sentábamos a comer, abría su Biblia en el Salmo 23 y lo repetía, ¿verdad? Y ya oraba por la comida y yo me lo aprendí de memoria sin siquiera abrir la Biblia, ¿verdad? Yo veía una devoción en mi papá, sobre todo en mi mamá, pero yo no iba. Y yo no iba porque, por tres cosas. Uno, había mucho rencor en mi corazón y hacia la vida, hacia mis padres, hacia todos, ¿verdad? Dos, también creo que era una rebeldía de la edad, ¿verdad? De a mí no me van a imponer cosas, ¿verdad? Y tres, creo que era la misma lucha espiritual de impedir que vinieran al Señor. Pero no sé si me adelanto, pero una cosa que me trajo al Señor fue ver la conversión de mi hermana Lupita, porque nosotros somos 11 hermanos y yo soy la número 5. Y por alguna razón, desde muy niña, yo observaba muchas cosas, los observaba. Y algunas las escribía. Yo escribí muchos diarios de todo lo que veía, ¿verdad? Y yo veía en ella, por la vida que habíamos tenido, valor, fuerza para vivir, pero también mucho sufrimiento. Y en ese sufrimiento había una búsqueda insaciable de algo. Y yo veía que buscaba de muchas formas y me dolía en mi corazón porque trabajó joven y todo lo que pasa en una familia grande, ¿no? Pero, y también en momentos decía que no, que ella no quería nada con el Señor, que ella era católica. Empezó a dar clases de catecismo, ¿te acuerdas? Empezó a dar clases de catecismo. Mi hermano el mayor, muy inteligente, por cierto, decía, no, yo soy intelectual, yo soy ateo, yo no creo en esto, les están lavando el coco, ¿verdad? Y pues yo me quedaba con mis hermanos, ¿verdad? Pero una vez fue un servicio, yo no fui. No sé si fue un servicio regular, una campaña, yo no recuerdo. Pero cuando mi hermana llegó a la casa, ella ahora era otra persona. Y me acuerdo que se metía a un cuarto, entrando a la casa, luego había una recámara. Y ella se metía ahí y lloraba y lloraba y lloraba, pero se oía en toda la casa. Y yo dije, algo pasó con mi hermana, porque ya no era un lloro de desesperación, de coraje, de rebeldía, era un odio, era un llanto de agonía, de encuentro, hasta podría decir de descanso. Yo estaba impactada, yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, ella no es la misma persona que conocí. Y yo empecé a ver un cambio, o sea, yo vi en ella como una carrera así de galope buscando algo y de repente lo encontró. Así la veía. Yo decía, mi hermana ya encontró lo que ella necesitaba. ¿Qué es? ¿Verdad? Pero yo no iba a la iglesia tampoco. Entonces recuerdo que ella siguió yendo a la iglesia, hey, vamos, y esto y lo otro. Y yo, no quiero nada, y así, ¿verdad? Bueno. Pero un 24 de diciembre, mi papá, cuando en algunas ocasiones no nos preguntaba, él decía, así es y así era, ¿verdad? Él dijo, vamos a ir a la iglesia. Y yo dijo, no. Yo dije, no voy a ir el 24 de diciembre. Dijo mi papá, vamos a ir a la iglesia. Dije, ok, vamos todos a la iglesia. No, si no era pregunta. En una iglesia chiquita, en una iglesia muy sencilla, las banquitas, te acordarás, era una tabla, a veces sostenida con tabiques, ¿verdad? Y entonces pasaron los niños chiquitos vestidos de blanco como angelitos y empezaron a cantar un canto, ¿verdad? Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y yo los veía y primero yo dije, pues son niños, ¿verdad? Están cantando, no pasa nada. Pero de repente empecé a reflexionar, ¿por qué ellos están cantando esa canción con tanto gozo y yo no lo tengo? Yo no tengo eso. Al final el pastor hizo el llamado, ¿verdad? Dijo, Jesús es un regalo del cielo y si tú quieres puedes aceptarlo. Y yo me acuerdo perfectamente que me levanté de mi lugar, me fui al púlpito, me hinqué y empecé a llorar y ahí con mis palabras dije, Jesús,
te recibo como mi Salvador. Desde este día te doy mi vida. Yo sí me acuerdo cuándo fue ese momento. Wow. 24 de diciembre, yo llegué a la casa con la cara hinchada de tantas lágrimas, pero ya tenía sentido mi vida. Tenía en ese entonces quizá ya 13 años, yo creo. Oh, wow. Sí, Ok. sí. Entonces, adolescencia. una cosa que me llama la atención es que de Tizayuca, donde vivíamos nosotros, es lejísimos. El Tizayuca, el Estado de México, a donde ¿Cuánto vivíamos tiempo? nosotros. Es como 1 hora y media desde... Sí, Y no, estamos hablando de tiempos donde el tráfico no era factor. Exacto. Y la iglesia de Jerusalén, a donde asistíamos, era una iglesia que pertenecía a las Asambleas de Dios. Ok. Y la iglesia en Tizayuca no pertenecía. No. O sea, no había ninguna conexión o algún... Y aquí va conectando ya los puntos. O sea, entonces, Sí. iban hasta Tizayuca a Jerusalén, se llamaba la A Jerusalén, iglesia. ajá. Una de las primeras iglesias que decías, la primera Fundó fue Camino, sí. la otra en Tizayuca. Entonces, al estar trabajando en esta otra iglesia, en Tizayuca, pues un día hay una confraternidad de jóvenes. Bueno, la Culto de jóvenes. confraternidad fue en Jerusalén, en la iglesia Sí, donde asistían donde yo asistía. ellas, y de jóvenes. Sí. Sí. Entonces ahí estuvimos. Ahí nos Y a mí- conocimos por primera vez, ¿verdad? Sí, me tocó dirigir el servicio y un ojo al gato y el otro a Lupita. Pues yo la vi. No, bueno, pues y es que así es, ¿no? Hasta el la día verdad, de hoy. ¿quieres saber la Eventos verdad? de jóvenes. Yo le dije a Dios, esa me gusta, Señor. Le dije, me gusta, y pues ya cuando terminó todo, pues la busqué, pero como que ni caso me hizo, ¿verdad? No, pues ocupados, ¿verdad? Con toda la reunión, Sí. atender, convivir entre jóvenes. Lo que sí le saqué fue el teléfono. Ah, ok, para allá iba yo a preguntar, porque bueno, No, yo no te lo di. Yo le pedía a Patti Bueno, que lo conseguí. ella te lo diera. Ajá. Lo conseguí. ya ves, Me usaron. Estabas Me diciendo, no, usaron. que ellos dos conectaron, pues mira quién los conectó también. Fui Oye. engañada. Pero ¿cómo? Ok, es que ahí se conocen, pero... Ahí hay un misterio. No, sí, definitivamente, pero... Es que estamos hablando de hasta Tizayuca y finalmente tenían actividades acá, entonces, ¿dónde vuelven o cómo es que comienzan a frecuentarse un poco más? Tizayuca, Tenayuca, Chalma y Las Casas y Jerusalén. Teníamos muchas conexiones ya, teníamos mucha hambre y sed de Dios. Ahora, ¿qué pasó después? Yo acostumbraba llegar a trabajar al taller, mi padre me heredó, y lo primero que hacía antes de abrir era orar, pero ahora tenía un teléfono, y lo primero que hice fue subir a donde estaba el teléfono, una casa de 2 pisos, y ya estaba con el teléfono, pero Dios me paró, el Espíritu Santo me paró y me dijo, ¿y qué tal si no es? Y yo dije, pero me gusta. ¿Y qué tal si no es? Dije, y no audible, pero yo obedecí al Señor, sí. Hizo que rompiera el teléfono y no le hablé, lo rompí, pero hice esta oración, pero si es ella, de alguna manera poderosa, vas a hacer que nos volvamos a ver sin yo buscarla. Y sucedió, porque ella quería ir para Durango a estudiar el Instituto Bíblico, y se le cerraron las puertas para Durango, pero se le abrieron para en Ana Sanders, las Asambleas de Dios. Y casualmente en un servicio también creo que de fin de año, no, ahí, de inauguración. Bueno, pero antes en la iglesia metodista, creo que estuvimos en un culto de Navidad, algo así, y ahí mi papá vio a un maestro del Instituto Ana Sanders,
Y como lo vio güero y mi papá le habló en inglés y le dijo, ¿a dónde va? Voy a Puebla. Lo llevo a la terminal, ¿verdad? A la central. Y mi papá Otra lo llevó conexión. y yo no iba, pero mi papá le habló de mí, de mi conversión y que yo tenía mucha hambre y sed de Dios, que él creía que debería de ir al instituto y le dio una tarjeta y vaya con esta, désela a su hijo para que se inscriba ahí y yo lo recomiendo. Y de esa manera fue que me inscribí en Anna Sanders y ella se inscribió en Anna Sanders. Cada quien por su lado. Cada quien por nuestro lado. Se cumplió lo que yo le pedí a Dios. Sí. Así es que De- cuando la ves ahí en el instituto, no, Sí, pues tú- ya Y ella era fue la como- última en entrar porque venía del trabajo. Ajá. Y yo fui también de los últimos por causa del trabajo también. No es mentira lo que les estoy diciendo, es la verdad. Nada más sobraba un lugar después de que yo me senté y estaba aquí. Al lado tuyo. Al lado mío. Ay, Y mira, yo nada más. la vi cuando llegó y yo dije, no puede ser. No puede ser, qué grande tú eres, Señor. Así es que así fue como Dios nos unió. Yo quería mencionar una anécdota. Tú dijiste, bueno, si estaban en Tizayuca y nosotros en San Juan de Aragón, ¿cómo fue? En ese tiempo, en la iglesia general, se acostumbraba mucho las confraternidades, las alianzas juveniles, ¿verdad? Y se buscaba esa confraternidad entre iglesias, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque en esa reunión de iglesias, de diferentes ministerios, ¿verdad? Era así, era de diferente lugar, de diferente colonia, ¿verdad? A veces el ministerio, por ejemplo, Asambleas de Dios, se reunían por regiones, por distritos, hacían, inclusive salían, a ti te tocó ir, ¿verdad?, a otros estados de la República para tener alianzas juveniles, era algo muy común en ese tiempo. Por eso el que ellos de Tizayuca fueran hasta acá, hasta San Juan de Aragón, no era extraño, porque se hacían ese tipo de reuniones de confraternidades, de todo eso, ¿verdad? Otra cosa que mencionó Alfredo, y esta es una anécdota mía. Mi hermana Lupita, como les dije, yo observé muchas cosas de todos mis hermanos, ¿verdad? De todos. Y ella abrazó tanto el evangelio, era una pasión, ella es apasionada en todo, o sea, lo hace con fuerza, ¿verdad? Bueno, cuando vino Jesús a su vida fue con pasión y asistíamos a todos los servicios, a las veladas de oración. Después de la velada de oración nos quedábamos al servicio del domingo, al otro día ella se iba a trabajar temprano, o sea, no había horarios, no había límites, ¿verdad? Eso empezó a despertar una lucha muy fuerte en nuestra familia, ¿verdad? Hacia ella y hacia mí, porque entonces mis papás ya no entendían por qué queríamos estar tanto en la iglesia, ¿verdad? Entonces el otro extremo, ¿no? Sí, entonces había tanta pasión de ella para servir al Señor, para más, que yo me acuerdo que en esa lucha en nuestra familia, ¿verdad?, de ¿por qué ya no cuento contigo, ya no estás aquí, nada más quieres estar en la iglesia? Todo eso que se dio, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que ella empezó a conectarse con algunas personas y buscar, ahí sí ella lo tenía que comentar, escuelas, ¿verdad?, institutos, lugares donde crecer, donde educarse, donde prepararse, ¿verdad? Y en ese tiempo yo iba a la secundaria, la escuela Miguel Hero de Tejada, ¿verdad? Y un día en la mañana encontré una nota, no sé si tú te acuerdas de esa nota, y yo vi esa nota, no sé si era una carta de despedida o una nota que se le olvidó, pero decía que se iba a ir a Durango a estudiar la escuela bíblica. Entonces yo guardé esa nota, no sé si era para mi mamá, para mi papá, para mi hermana Beatriz, pero yo guardé esa nota y ya me despedí de mis papás, les dije ya me voy a la escuela, papá sí, pero en camino a la escuela había una iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces yo no fui a la escuela, yo llegué a la iglesia, toqué la puerta, pastor, ¿puedo orar? Me dijo, sí, ¿cómo no?
Entonces, ahí tienen un lugar y me dijeron, tenemos un cuarto de oración. Me llevaron al cuarto de oración. Yo me quedé orando todo el día hasta que era la hora de la escuela, ¿verdad? Más o menos calculé, ahí es la hora, ya me voy. Y esta era mi oración. Yo me acuerdo que llorando, que no se vaya mi hermana, yo no quiero que se vaya mi hermana, ni siquiera sabía dónde estaba Durango. Bueno, sí lo había visto en el mapa de la República, pero nunca habíamos estado ahí, ¿no? Pero de repente en la oración, mi oración cambió y empecé a decirle al Señor, pero si tú quieres que ella se vaya, que no sufra mi papá, que no sufra mi mamá, que no sufra ella, que no sufra mis hermanos, que no sufra nadie, ¿verdad? Y ya cuando dieron más o menos como a las 3 de la tarde, ya salí, entonces el pastor, ¿verdad? Me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, ya con la cara toda hinchada, pero yo ya sentía paz. Yo sabía que lo que pasara ahí iba a estar bien. Pero ya no fue, ya no sé qué sucedió con esa invitación a Durango, pero ya no fue, ¿verdad? Lo que sucedió, ¿verdad? Es que entonces ya se conoció con Alfredo en el Instituto Bíblico. Cuando llegó mi hermana, dijo, ¿a quién crees que encontré? No lo vas a creer. ¿Te acuerdas del hermano que vino de Tizayuca? Ese que no me dejaba en paz. Pues a ese me encontré yo. ¿A poco, Lupe? Sí, manita. ¿Cómo ves? Ahí a un lado mío. Ay, yo no sabía ni qué hacer, pero... O sea, ¿cómo pero es también Dios? tuviste la culpa, ¿verdad? Tuviste oro y yo. Conectando las cosas, ¿verdad? Las cosas. Haciendo esa conexión. Híjoles. Bien, vamos uniendo, vamos atando los cabos, vamos uniendo las piezas del rompecabezas poco a poco de cómo comienza todo. Y es interesante, cómo va. Y una vez más nos damos cuenta cómo va, cómo es una tras otra, cómo se van uniendo las cosas. Hoy, 30, no sé, no cuál 30, hoy 46 años, bueno, 50 años después prácticamente, podemos ir viendo cómo todo se iba conectando, cómo esas pequeñas cositas, una se iba conectando con la Parece otra. que hablaste con el director de Ana Sanders, ¿no? Con Sí, de Guillermo Asambleas Fuentes, de Dios. de Asambleas de Dios más la bien. República Mexicana, Sí, él era el hermano sí, más Guillermo bien Fuentes. Sí. Y él, porque tú lo que querías era una recomendación para ir a Durango, pero él Para te dijo, estudiar. no tienes que ir hasta allá, aquí tenemos un muy buen instituto y puedes seguir trabajando y todo ello. Y te dio esa No oportunidad. había lugar. No había lugar en Durango. En Durango. Sí. Y aquí quedaba uno. Sí. Y aquí bueno, ahí en la Ciudad de México quedaba uno, allá no había y aquí quedaba uno. Sí, qué conveniente, ¿verdad? Mira nomás. Vamos uniendo las piezas del rompecabezas y cómo va conectando todo y quién va ayudando a conectar también, ya nos vamos enterando de... O sea, consiguió el teléfono, hizo la oración, no, pues bueno, ya. ¿Cómo? No. Gracias, Pati, no que te había dado las gracias. No, con razón. Fíjate, eso es interesante también. Ahorita me está como cayendo en cuenta eso, estoy cayendo en la cuenta de eso, me está cayendo con el 20 de eso también de... Tiene mucho que ver con toda esta conexión. A lo largo de los años yo he visto esta conexión entre ustedes, ¿no? Y no hablo, o sea, hablo desde que me acuerdo, pues, ¿no? Desde México, las actividades del ministerio, precisamente estamos abordando el Ministerio Misionero, Vanguardia Evangélica, las actividades del ministerio, cómo se las repartían, todo, el sol, que ya en su momento, yo creo que le vamos a dedicar todo un capítulo de podcast al sol. Va a haber un capítulo completito, pero en el sol también. Y ahorita que escucho todo esto, me hace sentido, ¿no? Digo, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no esa conexión tan fuerte? Y entonces, Jerusalén, Tizayuca, el instituto, no hay lugar en Durango y solo hay un conveniente lugar en el de ahí, ¿verdad? Bueno, y ahí se conocen, surge, bueno, también podríamos dedicar todo un capítulo, ¿verdad? Sí. Todo un episodio a la historia de amor, ¿verdad?
entre los aquí presentes. Y que Resultados. terminen Y los y sus frutos. resultados. Muy bien, pero bueno, continuando con la búsqueda y uniendo las piezas del Ministerio de Misión. Entonces, todo esto se va uniendo, se conocen. Ya por ahí, bueno, hay pedazos que igual no nos vamos a detener mucho, ¿verdad? Pero entonces ya, un poco más adelante en el tiempo, pues allá dejo yo mi tranquila estancia en el cielo y ahí vengo para acá, ¿verdad? A la tierra. Y entonces comienza a dirigirse todo hacia Guerrero, que es lo que decías hace rato, lo que decías en un segmento anterior. Hacia los dos lugares. Sí, Que el Señor te dijo que no te daba uno, sino Oh, dos. sí. Sí, esa Entonces al mismo palabra, tiempo esa palabra se atendía en México y también en Acapulco, en las cruces, de hecho, ¿no? esa era una pregunta y Dios la contestó de manera sobrenatural, profética, por una niña que no sabía nada de lo que traía uno en la mente. Pero para atender los dos lugares. sí, de hecho, la decisión no fue fácil y con Mitch, que tenía 4 meses de nacido, y en ese tiempo pues está uno joven y uno no digamos, como decía Pati, es la pasión que uno se siente por servir a Dios y no ve uno los peligros ni nada de eso, ¿no? Salimos para las cruces, pero no estuvimos mucho tiempo, pero pasaron cosas formidables, o sea, no puedo olvidarlas, de cómo nació ya, se puede decir que la misión, no solamente con la familia, sino con otras familias que comenzaron a congregarse ahí en las cruces Guerrero, y cosas sobrenaturales sobre todo. Pero yo siempre fui o trato de buscar mis autoridades y obedecerlas. Mi papá había muerto, él fue mi autoridad también, no solamente como padre, sino como pastor o fundador, y yo lo que él me pedía trataba de hacerlo, pero muere mi papá y ahora queda el hermano Benavides como mi autoridad espiritual. Y él va a las cruces, él fue personalmente a decirnos que nos regresáramos a México. Pero apenas teníamos unos meses en las cruces, estaba naciendo la obra. Solamente mi tía, que tenía más tiempo, digamos, de entrega, mi tío fue un poquito rebelde al principio, pero finalmente se entregó, pero cuando se entregó de veras. Mi tía sin saber leer, mi tío con 3º de primaria, pero con muchas ganas los dos de servirle al Señor. Y yo tenía que tomar una decisión de obedecer a mi pastor o quedarme en las cruces, porque ya había gente, había familias. Y bueno, pues yo obedecí, porque me dijo el apóstol Benavides, me dijo: te necesito en México, necesitas estar en México. Y bueno, hablé con mis tíos, no fue nada fácil. Sabía que no les iba a gustar lo que les iba a decir. Les dije: nos vamos a México, mi pastor nos necesita allá, y yo tengo que obedecer. ¿Y quién se va a quedar aquí? Los dos. Dije: pues ustedes. ¿Y quién va a ser el pastor? ¿Van a mandar un pastor? No, tú vas a ser el pastor, le dije a mi tío. Yo, si yo no sé hacer nada, no sé predicar, no sé hacer nada. Y le dije: no te preocupes, te voy a dejar todas mis homilias. Tenía mis libritos de predicaciones, y mi tía también no estaba muy a gusto con esa decisión, pero algo surgió aquí adentro de mi corazón. El Señor me recordó un texto que está en Romanos capítulo 1, donde Pablo dice que quiere ir a Roma a comunicar un don, o sea, comunicar los dones.
Y el Señor me estaba revelando que Él me había dado dones a mí y que yo podía también darlos. Wow. De esa manera fue que ellos se quedaron más tranquilos. A mi tía le dije, tía, Dios me dio a mí este don y yo quiero comunicarte este don, así como lo dicen Romanos. Y oré por ella, le dije, tú tienes el don de sanidades, Dios te da el don de sanidades. Vas a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. Y a mi tío le dije, tú vas a predicar, tú dices que no sabes, pero Dios te va a dar las palabras, te va a dar la sabiduría. Y así fue. La iglesia no menguó, al contrario, siguió creciendo. ¿Por qué siguió creciendo? Porque lo necio escogió Dios, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que se cree o lo que es. Así es Dios, o sea, la obra es de Dios. Y cuando nosotros regresamos, nuestro corazón estaba en los dos lugares. Y cuando pudimos regresar, aunque no los dejamos solos, enviábamos a Leonardo, mi hermano, a Antonio, mi primo, ya ellos iban y llevaban palabra y llevaban también muchas ayudas, qué sé yo. Pero también regresamos nosotros, y cuando regresamos yo me sorprendí de la manera en que Dios estaba usando a mis tíos, sobre todo con señales, con milagros. Es algo que no olvido. Endemoniados que se liberaban, se sanaban, y ellos llamaban a otros a que los traían para que oraran, y era lo que hacían, orar. Eran hombres, era mi tío y mi tía, eran de oración, eso sí sabían. Tal vez no sabía predicar mi tío, tal vez mi tía no sabía qué iba a hacer, pero lo que sí me di cuenta desde un principio que sí sabían orar. Wow. Sí, Una- creció Monte Carmelo. una- Por cierto que yo no le puse Monte Carmelo, se lo puso mi tío Pepe. Y mucho, o sea, yo realmente no sabía ni por qué, pero yo acepté ese nombre. Pero Monte Carmelo es un lugar que lo conocemos cuando Elías hizo caer fuego del cielo. Y el fuego del Espíritu Santo siempre ha estado ahí. O sea, Dios le dio ese nombre también al tío Pepe. Ya está con el Señor. Quería agregar, Misael, que yo vi, porque cuando, o sea, todo empezó con mucho avivamiento. Había mucho avivamiento. Los servicios eran de 4 o 5 horas. La gente recibía el Espíritu Santo. Los servicios se llenaban. Muchos testimonios de familiares que primero decían, no quiero nada, y pasaba algo. Yo me acuerdo en una ocasión en Tizayuca, creo que Manuel, tu primo, todavía no se convertía, y me parece que el tren lo iba a arrollar, algo así, y se regresó al servicio, ¿verdad? O todo espantado. O sea, la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer en un avivamiento tremendo. La gente era llena del Espíritu Santo, los servicios se llenaban, los servicios eran de 4 o 5 horas, ¿verdad? Y la siguiente día ya estaban listos para otro servicio. Entonces, así, ¿verdad? Se iban a sus pueblos a visitar a sus familiares, predicaban y empezaban a tener servicios de casa, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo porque en alguna ocasión cuando llegué a visitar Las Cruces, ese lugar nunca fue fácil, fue un lugar muy, muy perverso, muy, muy difícil. O sea, sí, había toda clase de delincuentes y cosas bien tremendas, ¿verdad? Brujería, hechicería. Brujería sobre todo, sí, y la gente era de carácter muy fuerte, ¿verdad? Yo me acuerdo que hasta tía Betty, que así le decíamos, ¿verdad? Hasta tenía un machete cerca de la puerta, ¿te acuerdas? ¿Tenía también pistola? Sí, porque era un área difícil. Manejó la pistola. Sí, mucha prostitución, muchas cosas, ¿verdad?
pero lo que quería mencionar es que se abrió esta puerta porque el evangelio crecía y había avivamiento y la gente se convertía al Señor y recibían el Espíritu Santo y traían a sus familiares y en medio de eso también había luchas. Teníamos lucha en nuestra casa, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo cuando ya mi hermana se casó, y una de las razones por las que yo le seguí es porque la persecución siguió en mi casa. Entonces, o sea, había tanto avivamiento que ese avivamiento traía mucha lucha, pero la lucha no paraba el avivamiento seguía y la gente venía y se convertían, o sea, la gente se bautizaba de un día a otro, o sea, fue algo increíble, impactante, ¿verdad? sí. Impactante, dones, derramamiento de dones, sanidades sí. increíbles, o sea. Y sí, como pólvora, o sea, desde que comienza, Uh-huh. sigue y sigue y sigue esa línea de pólvora, ¿no? Así como Sí. va una pólvora Explotando. explotando, exacto. Sí. Insisto, desde cómo comienza comienza, como dijimos, desde un milagro, ¿no? Desde alguien en su lecho de muerte, alguien con un diagnóstico de muerte, de estás a punto de morir, y el Señor obra con un milagro, y de ahí no deja de suceder una cosa tras la otra. Sí, una cosa que también tengo en mi memoria como experiencia, yo pasábamos muchas cosas, Misael, de todo tipo, económicas, de familia, de enfermedades, de oposición, al mismo tiempo que había tanta bendición y avivamiento y gozo y gente y predicadores viniendo, yendo y viniendo, o sea, todo el tiempo había gente visitando el grupito. Ahorita ya podemos decir un edificio, pero empezó todo en una sala de una casa, ¿verdad? Pero siempre había gente. Sí. Pero tengo en mi memoria muy marcado las luchas que vinieron. Y yo, de veras, ¿cómo quisiera que ¿cómo se llama? Podcast. En verdad lo pudieran apreciar, que la bendición no viene sola. O sea, a veces esperamos que la bendición venga y cuando viene la lucha es del diablo, entonces ya uno para todo, pero todo esto caminó junto, la lucha y la bendición, nunca se separaron las dos cosas. Sí, es que lo dijiste hace un momento muy bien, no dejó de haber lucha, pero la lucha no detuvo el avivamiento. Y es que así es, sí, hubo oposición, sí, fuerte, sí, pero eso no pudo detener, no fue razón suficiente para detener todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Hasta el día de hoy, enos aquí, 50 años, más de 50 años después, no sé, y continúa, y sigue, y se extiende, y sigue habiendo lucha, claro que sí, pero no se detiene. Sí, porque yo cuando llegué a visitar, ya mucho después de que la iglesia en Las Cruces Guerrero se había establecido, todavía se hacían los servicios afuera en el patio de la casa de la hermana, de los hermanos, y me acuerdo que pasaba un arrochuelo en medio del patio porque no había drenaje, ¿verdad? Tío Pepe, que así le decíamos, sacaban las bancas afuera del paticito y ahí tenían el servicio, ¿verdad? Él se preparaba para el servicio y ahí tenían el servicio y ahí andaban las gallinas, los perritos, los cochinitos, ¿verdad? O sea, ahí andaban, ¿verdad? Yo entre mí. O sea, quizá personas digan, wow, qué romántico, se encontraron en el instituto y luego el asiento vacío al lado de él, oh, pum, 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 pum. Pero luego se casan en un momento familiar difícil y luego se casan, y luego llevan a su niño chiquito a un lugar donde no había seguro social, no había guarderías, no había líquido para desinfectar las manos, no había nada de eso, ¿verdad? Biberón con proteínas. Era un reto tremendo, ¿no?
arriesgando. Era primeriza. Tía Betty me contaba historias que yo decía, de veras esto pasó. O sea, gente que llegaba a amenazarla con machete. Ustedes vivieron ahí, o sea, cosas. Tremendas. No fue tan Guerrero romántico, siempre fue ha sido algo, guerrero. Fue algo fuerte, fue un reto. Y fíjate, poco tiempo, ¿no? Pero como dijiste hace un momento, pues, poco tiempo, pero tan sustancial que no se olvida, que no podemos quitarlo del mapa, que no podemos borrarlo. Era ese tiempo, era un momento para lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Formando así de, ok, ahorita aquí, por favor, haz esto, listo, ya, bueno, ahora vente de este lado. Y así se va tejiendo este ministerio misionero vanguardia evangélica. Uh-huh. Fíjate, todavía no llegamos de lleno a camino de salvación. No. Apenas estamos ahora sí. En camino hacia camino. Todavía no entramos de lleno a cómo se establece ya completamente. Y la intención de este proyecto, de este podcast, es escuchar la perspectiva de todos los involucrados en ese inicio. Algunos ya están en la presencia del Señor, pero todos los que están aquí con nosotros queremos escucharlos y ver cómo lo vivieron también, ¿no? Cómo fue desde su perspectiva. Sí. Cómo fue ese inicio de todo este ministerio. Muy bien, pues nos quedamos todavía con mucho en el tintero, pero es solamente el primer episodio. Aquí vamos a tener que tal vez tengamos que dividir este episodio en parte 1 y 2, o no sé si hasta 3, porque tenemos bastante material, o tal vez hagamos varios episodios de esta primera parte, vamos a decirlo así, pero hay mucho que contar todavía, así es que estén pendientes. Claro, algo más que quieran agregar. Le doy gracias a Dios por mi padre y por mi padre espiritual, el hermano Benavides. Fueron hombres de mucha visión. Se puede decir que yo entré en esa visión de los dos, y por eso Dios los juntó a ellos también. Cuando nos llama el hermano Benavides para que regresáramos a México, es porque él ya tenía la visión de los ranchos de San Luis Potosí, o sea, ya tenía las puertas abiertas para allá. Uh-huh. Entonces ya tenía él la visión. Y una de las cosas que yo pude ver en el hermano Benavides, que no sé si todos los que lo conocimos las vieron, pero yo sí pude ver que él tenía los 5 ministerios. Yo no he visto a otra persona, a otro hermano, por muy grande que se oiga, que tuviera los 5 ministerios. A él yo lo vi enseñando como maestro, lo vi pastoreando, lo vi profetizando como profeta, y también lo vi levantando obras, apóstol. O sea, comenzando misiones con un apostolado. Y nunca se andaba poniendo la etiqueta de apóstol o de profeta o de evangelista. También como evangelista pude ver cómo las almas se entregaban. Los 5 ministerios lo vi enseñando, todavía recuerdo muchas de sus enseñanzas. El caso es que a mí me impactó su vida, sobre todo por su sencillez. Él decía: yo soy el hermano Benavides. Y lo digo de veras con cuidado, porque hoy en día aparecen muchos como profetas o como apóstoles, que no los juzgo, no los critico, pero en ese tiempo yo nunca oí que el hermano dijera que era apóstol o que era profeta. Él era el hermano Benavides. Y ahora surgen muchos, ¿verdad? Ojalá y lo sean. Ojalá que sí. Tremendo. El hermano, el abuelito, que estaremos mencionando mucho. Ahora lo pienso y digo, me habría encantado tenerlo aquí platicando también, ¿verdad? Pero bueno, él está ahorita danzando y gozando en la presencia del Señor ya. La hermana Lupita, la abuelita Inés, Tino, todos los que iniciaron. Pero vamos a ir recabando todos los
documentos, bueno, todos los, no documentos, pero todas las experiencias o el vivir, como, insisto, cómo lo vivieron los involucrados. Así es que muy bien para una primera parte de este podcast. Vamos a ir conociendo cómo llegamos hasta aquí. Estamos aquí en Aguascalientes, pero cómo llegamos aquí, ya estamos uniendo las piezas del rompecabezas y sabiendo. Muchas gracias, tía Pati, por el tiempo. Mamá, papá, gracias también por prestarnos aquí el set de producción. Sí, ¿verdad? Así es que no se lo pierdan, amigos. Acá estoy, ¿verdad? Muy bien. No se lo pierdan, tenemos más episodios. Vamos a conocer acerca de Monte Carmelo, vamos a conocer San Luis también. Vamos a ir hasta allá con ellos para conocer cómo lo vivieron ellos, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Tustepec. Vamos a hablar de Tustepec, vamos a hablar también con Anita, también en alguna San Luis oportunidad. Potosí. San Luis con hermano Juan. Así es que bueno, estén al pendientes, esta es solo la primera parte. Dios les bendiga, hasta pronto.